Hola, muy buenos amaneceres para todas. Eh, Muy interesante esta actividad de la Asociación Colombiana de Cirugía con Educación Continuada. Eh, Hoy me han pedido que conversemos un poquito sobre reflujo, su técnica, los resultados y algo de lo que se está haciendo con tratamientos endoluminales. Recordar que aunque la patofisiología del reflujo tiene muchos componentes, es muy importante entender la anatomía, los grados de 1 a 4 y otras cosas que vamos a ver más adelante para decidir quién necesita cirugía y quién no, pero además decidir qué tipo de cirugía y si tiene alguna opción de tratamiento endoluminal. En el consenso de Lyon, que se hizo en el 2018, donde se hizo lo que se considera el diagnóstico moderno de reflujo, se vio que es evidencia conclusiva de reflujo, que no es evidencia conclusiva y que otra requiere evidencias adicionales. Y obviamente que no es reflujo. Para eso se utilizaron 4 cosas: endoscopia, pHimetría o impedancia y el HRM, que tiene un valor no tan consistente para nosotros. Entonces, las esofágitis C y D son conclusivas, la exposición de ácido de más de 6 con un pH menos de 4, todo eso es positivo. Las demás cosas, biopsias, mirar cómo es la hipotonía, etcétera. Pero si ustedes se fijan que aquí en ninguna parte se habla de hernia hiatal y se le ha dado demasiada importancia, sobre todo los cirujanos bariátricos, a la hernia hiatal, que no tiene tanta importancia como pareciera. Recordar que la mayoría de los pacientes que tienen reflujo van a estar en ese tratamiento entre cambios de estilos de vida y medicamentos, y que del paso desde ahí hasta la cirugía convencional donde hay reflujo, hay un 30-35% que requieren algún tipo de intervención, ya sea quirúrgica o ya sea de alguno de los procedimientos endoscópicos. El más reconocido obviamente es el TIF, pero hay otros. Y ese porcentaje de pacientes con reflujo severo es menos del 1% en general, y en teoría son los que necesitarían cirugía. Pero miremos varias cosas. Primero, entender que hay 2 grupos muy diferentes de pacientes. Los que más acostumbrados estamos a ver las manifestaciones esofágicas, pero nosotros en nuestra experiencia hemos tenido un grupo muy grande de pacientes con manifestaciones extraesofágicas, que su rango es gigantesco, van desde disfonía, asma, sinusitis, otitis, y según la manifestación en nuestra propia experiencia, uno le puede decir al paciente más o menos qué resultados espera de la intervención, porque curar el asma no la curamos con cirugía antirreflujo. La disfonía se puede mejorar en más del 90% de los pacientes. La sinusitis y la otitis, si está relacionada con el reflujo, se va a mejorar en más del 90%. Pero, como repito, el asma y otras cosas tienen otros componentes que son un poquito diferentes. El diagnóstico es el clásico, siempre se ve una historia clínica muy bien hecha, una endoscopia de vías digestivas altas, una buena pHimetría, una manometría, y estos, cuando decimos otros, realmente es la impedancia la que ha venido a cambiar el diagnóstico del reflujo. Recordar también que no es uno, son todos. Nosotros nos gusta hacer, cuando un paciente tiene evidencia de reflujo, en nuestro grupo inicial de reflujo que creamos en la fundación años atrás, casi 30 años atrás, incluimos otorrinos, gastroenterólogos, cirujanos, nutricionistas, anestesiólogos, etcétera, porque el problema es realmente variado y puede ser muy complejo. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Desde la primera vez que empezamos a hacer reflujo por vía laparoscópica hasta ahora, las cosas han cambiado mucho, los tratamientos médicos han mejorado. Hay una tendencia más grande hoy a darle a los pacientes tratamiento médico, pero pensamos que lo endoluminal y un poquito los buenos resultados de la cirugía con mejores tratamientos médicos van a modificar un poquito eso. ¿Por qué? Porque es que si ustedes miran que el reflujo refractario sí puede ser un problema. Este es un trabajo publicado
varios sitios, usted lo mira en 2012 en las clínicas de Canadá de gastro, en Digestive Disease en el 2009, en el British del 2011, de un 10 a un 40% de los pacientes con reflujo no responden sintomáticamente o parcialmente o completamente a la dosis de inhibidores de las bombas de protón. Por la dosis, porque quedó reflujo residual, porque tienen unos cambios nocturnos, porque no lo hacen bien, porque hay algo que pasa en la semana diferente al fin de semana, etcétera, etcétera, etcétera. También los medicamentos no son inofensivos. Empezamos con medicamentos como la ranitidina, que hoy es una de las demandas más grandes en Estados Unidos, pacientes que están teniendo cáncer con ranitidina. Pero cuando miramos los inhibidores de protones, yo traje un par de ellas. Esta, por ejemplo, es enfermedad falla renal crónica, publicado en JAMA en el 2016, como el uso de inhibidores de la bomba de protón. ¿Cuál es el riesgo de que haya lesiones del riñón? Y lo mira más de 16,000 participantes, etcétera. Y comparando, aquí se ve cuál fue el riesgo. Y si ustedes lo miran en el British Medical Journal de 2016, también se publica como en el Departamento de Veteranos de los Estados Unidos, con los nuevos personas que usaban los bloqueadores de bombas, más de 173,000 que usaban ranitidina, más de 20,000 con inhibidores de la bomba y con dosis similares, y el radio de riesgo, mírenlo, es 1.22 después de ajustar los factores demográficos. Y esto es un riesgo importante en el uso crónico de ellos. Pero no solo eso, otro estudio publicado en JAMA en ese mismo año se preguntaba la incidencia de demencia, cómo aumenta en los pacientes, como lo ven en esta gráfica, en los que no usaron inhibidores de las bombas y en los que sí lo usaron. Es mucho más rápida el tiempo en la incidencia en esas personas. O sea, no solo no les sirve a todos, no solo que a algunos les sirve parcial y a otros sí completo, sino que además el uso crónico de ellos tiene implicaciones y riesgos. Entonces, ¿qué indicaciones son las clásicas para cirugía? Obviamente las complicaciones como las estrecheces que no responden o que requieren múltiples dilataciones, úlceras, sangrados a repetición, neumonías, aspiración, y como vimos, pacientes que no se van a hacer el tratamiento. No hacerse el tratamiento, ya sea por el costo, ya sea porque el paciente está cansado de tomarlo todo el tiempo, o el paciente dice, yo no voy a tomar esto toda la vida, no quiero correr estos riesgos, se justifica que ustedes me hagan otra cosa, y se presenta en la clínica de reflujo, se discuten esos pacientes y se aprueba para cirugía o no, para procedimientos endoluminales o no, o para solo tratamiento médico. Hay pacientes que el tratamiento médico sí les funciona, pero lo requieren todo el tiempo. Estos pacientes muy claramente deben entender el riesgo-beneficio, el costo y efectividad, y decidir también si les interesa seguir en el tratamiento médico o buscar otra alternativa. Recuerden que los mejores resultados de la cirugía de reflujo en nuestra experiencia son en aquellos pacientes que les iba muy bien con el tratamiento médico, pero que no lo podían dejar y lo requerían permanentemente. La persistencia de síntomas a pesar del tratamiento o al descontinuarlo, el Barrett, que no es necesariamente una indicación, y la edad, a veces pacientes muy jóvenes con reflujos muy severos, les faltan 60 años, 40, 50 años de tratamiento médico, hay que mirarlos con cuidado. Todos tienen una razón de valorar adecuadamente a estos pacientes. ¿Cuál abordaje? El abordaje sí es muy sencillo. Yo sigo poniendo abierto, laparoscópico. Yo no hago uno abierto hace más de 30 y algo años. Nosotros empezamos a hacer reflujo aproximadamente en 1992. Y desde entonces, pues en esa época abrimos un par de pacientes. Desde hace mucho tiempo no volvemos a hacer laparoscópico. Idealmente debe hacerse laparoscópico. ¿Cuál cirugía? Hay varias cirugías. El Nissen o el Nissen-Rossetti, que recuerden que el Nissen-Rossetti no quita los vasos cortos y usa una parte un poquito más posterior del fondo gástrico que el Nissen. El tupé, que hicimos muchos casos de tupé, pero ya no tiene muchas indicaciones. El Belsimar 4,
que se hace por el tórax y como decía mi profesor Caro, que en paz descanse, toda cirugía que tiene nombre de carro no sirve. Belcimar 4 tiene nombre de carro. Y por último, hay otros procedimientos para niños como el Boix 8, etcétera, que son un poquito diferentes. Todas se pueden hacer por laparoscopia. No hay ninguno de estos procedimientos que no se pueda hacer. Para la laparoscopia, el más complicado, probablemente el Hill-Larraín, porque hay que hacer calibración del esófago, generalmente que se hacía con un dedo y es muy difícil hacerla con manometría. La técnica quirúrgica, hay algunas cosas que se discuten, si hay que cerrar el hiato, ¿no? Nosotros cerramos todos los hiatos de más de 2 centímetros. Si el hiato, después de disecado, porque aquí sí hay que disecar y bajar todo el estómago, pero si el hiato era pequeño, el reflujo es severo, no siempre va con, no cerramos el hiato si es muy pequeño. ¿Cuál tipo de válvula? De ahí viene el Nissen Rossetti. Todo depende de la motilidad del esófago, si se ha perdido, si está conservada, si se ha perdido más del 60%. Y en general hay gente que le hace el floppy Nissen, el Nissen flojo a todo el mundo. Nosotros preferimos no. Nosotros hacemos lo que los americanos llaman un Taylor. Escogemos muy bien a quién le hacemos un floppy Nissen, a quién le hacemos un Nissen Rossetti y ocasionalmente quién necesita un tupé. Los vasos cortos no los quito siempre. Hoy es estándar de care en los Estados Unidos. Después de 1.600 casos que llevo, prefiero no quitarlos en la mayoría de los pacientes. Solamente cuando no me da bien el estómago para hacer la fundoplicatura, yo quito los vasos cortos y generalmente quito 2 o 3 que son los que no me están dejando llegar la fundoplicatura. Siempre lo calibro, pienso que es obligatorio, así hagan un floppy Nissen. Ustedes van a ver cirujanos que dicen que no hace falta. Pienso que siempre hay que calibrarlo. Nosotros calibramos, ustedes van a leer que bujía es 60, en Estados Unidos usamos 58-60. Yo no conozco un cristiano, un colombiano, un latino que le quepa una bujía de 60. Nosotros calibramos con bujía 48 o 50 en Latinoamérica. Esta es la posición del paciente. Es una de las pocas cirugías que todavía opero por entre las piernas del paciente. Acalasia, reflujo, esplenectomías, pancreatectomías, esofagectomías, todas las hago todavía entre las piernas del paciente. Nosotros diseñamos esta propia posición de trócares para nosotros, que la llamamos el pentágono, 3 de 5, 2 de 10, 12, y por ahí trabajamos nosotros toda la cirugía. Aquí ven la bujía, siempre usamos estas bujías semirrígidas de 48 French. Aquí les voy a mostrar un video que tiene su propio volumen, que es el video con el que enseñamos la laparoscopia a los cirujanos en Latinoamérica con una cosa que se llama el Proyecto Lab, que fue desarrollado por la FELAC y tengo el honor de ser uno de sus autores. En la cirugía para la corrección del reflujo gastroesofágico, es indispensable una adecuada orientación anatómica, debido a las estructuras sensibles que se encuentran en el área de la cirugía. El procedimiento comienza con la sección del epiplón menor para exponer la rama derecha del pilar del diafragma, seguida de la exposición de la rama izquierda. Entre las dos ramas y detrás del esófago se puede ver la aorta. La disección desde el ángulo en que se unen las dos ramas del pilar derecho debe permitir crear la ventana retrogástrica que exponga el fondo gástrico del otro lado. En este caso, la disección de la rama izquierda se hizo muy alta, perforando la pleura y exponiendo el pulmón. Se corrige la dirección y se abre la ventana retrogástrica. Una maniobra que puede prevenir que sea necesario seccionar los vasos cortos es la completa liberación del fondo gástrico de sus adherencias posteriores. En este otro caso, se observa de nuevo la disección de la rama derecha del pilar y la disección anterior entre el esófago y la
y el diafragma a nivel del hiato, respetando los dos vagos. El ángulo de His y el lado izquierdo del esófago deben ser movilizados por completo. La ventana debe ser amplia para permitir el paso del fundus sin tensión. Se puede emplear un dren de Penrose para traccionar el esófago y exponer la ventana. Si el fondo no pasa fácilmente a través de la ventana y presenta resistencia, se seccionan los vasos cortos. El tamaño del hiato se ajusta con 1 o 2 puntos de sutura no absorbible uniendo las dos ramas. El siguiente paso es traer el fondo gástrico a través de la ventana para crear la fundoplicatura. Esta se confecciona con 3 puntos de sutura que se pasan por el fondo del lado izquierdo, el esófago y el fondo del lado derecho. La fundoplicatura debe medir aproximadamente 2 centímetros y no quedar apretada. El punto superior también se fija al pilar para evitar que la fundoplicatura se deslice al tórax. Aquí hay algunos puntos de discusión interesantes. Hay personas que dicen que no se debe fijar al hiato. Yo lo fijo siempre al diafragma. Me previene y nos disminuyó el número de migraciones al tórax. Me gustan los 3 puntos que cojan el esófago y el estómago y siempre con la bujía dentro todos los puntos. Aquí ven los puntos claramente, cómo se ve el esófago. Siempre me gusta verlo claro. Siempre paso primero el punto de la mitad y ahí me lo suelto todo. Y luego me gusta esta imagen final donde la aplicatura queda casi en la mitad y tenemos un espacio amplio. Entre la aplicatura y esto yo siempre me debe pasar aquí una pinza de 10 centímetros y en el hiato después de cerrado también me debe caber una pinza de 10 centímetros. Si no, me quedo muy apretado. Seguimiento lo hacemos por vía endoscópica, por vía manométrica cuando se requiere, pHimetría si se requiere, y todos los pacientes se les mide la calidad de vida, el score de la calidad de vida, para ver cómo andan. Ahorita usamos un poco más los scores de Bravo, etc. Los resultados, discúlpeme, es un seguimiento más o menos a 25 años. Creo que lo cortamos a los 26 años, pero bueno, pongo 25 años. Esta es toda mi experiencia laparoscópica hasta ese momento. 1.642 reflujos, que claro, es poco comparado con la obesidad mórbida. Pero si ustedes miran, la mayoría es el tracto gastrointestinal alto. 1.642 reflujos, 12.000 cirugías de obesidad mórbida, 200 Heller. Úlceras pépticas en ese momento se operaba mucho. Reoperaciones de reflujo, desafortunadamente 90.
hernias paraesofágicas 68, 72 esofagectomías. Así que si ustedes fijan, en general mi trabajo ha estado más relacionado con lo que los americanos llaman el foregut, que es el tracto gastrointestinal alto. De esos 1.642 pacientes pudimos seguir 1.038. Siempre se pierde un número de pacientes, no podemos hacer nada. 621 el sexo masculino, 417 el género femenino. Edad entre los 6 y los 76 años. Yo hice pacientes pediátricos también inicialmente, porque era el único cirujano que hacía reflujo en la ciudad o en el servicio. Una media 39 años. El tiempo quirúrgico entre 16 minutos y 240 minutos, con una media de 47 minutos. En los primeros 150, la media fue de 92. En los últimos fueron aproximadamente 46 minutos de cirugía. La estancia hospitalaria entre 16 horas y 240 horas. Solo hubo un paciente que duró hospitalizado mucho más tiempo y por eso la media terminó siendo 24.6 horas. En ese momento, en los primeros 20 casos, convertimos 3 pacientes abiertos, que fue el 0.33%. Entiendan que esto fue en 1992, cuando estábamos comenzando la experiencia. 2 pacientes fallecieron, uno de un tromboembolismo pulmonar cuando se estaba levantando para irse para su casa, y un paciente que tuvo una perforación de bujía resultó tener en su Barrett un cáncer incipiente esófago. A pesar de que lo reparamos, el paciente hizo una mediastinitis y falleció. Complicaciones mayores en esos más de 1.000 pacientes. No tuvimos disfagia temprana, lo cual habla del cuidado que le ponemos a la calibración con la bujía, a no dejar apretar la fundoplicatura y a no apretar mucho el hiato. Yo a veces veo esta tendencia que hay entre los cirujanos jóvenes, dejar casi ahorcado así el esófago, y sobre todo en los puntos posteriores, que el esófago, que tiene mala motilidad, queda como en una montaña rusa y no va a funcionar. Disfagia tardía, 1.5% de los pacientes que mejoraron con endoscopia, 9, que requirieron dilatación, 4, y solo 3 requirieron reoperación. Tratamos de no dilatarlos. Muchos con solo la endoscopia mejoran. Una vez uno dilata, a muchos de esos pacientes se les daña el mecanismo antirreflujo que nosotros mismos le pusimos. Recurrencia de síntomas, 8% de los pacientes recurrieron síntomas. De esos, la mayoría se pudieron manejar médicamente. 6 pacientes se tuvieron que reoperar. La calidad de vida de los pacientes hasta 25 años de los 1.038 fue del 84%, que es bastante satisfactorio. Pero si nosotros miramos qué pasó con las manifestaciones esofágicas versus las manifestaciones transesofágicas, 90% de nuestros pacientes con manifestaciones esofágicas les fue bien, pero solo a 78 de nuestros pacientes con manifestaciones extraesofágicas les fue bien. ¿Por qué? Por lo que comentaba al principio. Depende de qué estén tratando. A las disfonías les fue muy bien. A algunas otitis y sinusitis no. Al asma, 50% más o menos. Sí se demostraba un reflujo. Así que esto lo debe saber el paciente y esto hay que explicárselo muy claramente. Depende de la manifestación. 9 reoperaciones de nuestro grupo para menos del 1%. Y con esos resultados entendimos que no solo son operador dependiente, sino que también hoy son tecnología dependiente. Y por eso hay que hacer un entrenamiento muy adecuado. Por último, hoy quiero mencionar un poquito lo que se viene. Hay unas nuevas perspectivas, hay una ventana de oportunidad para procedimientos menos invasivos, con la idea de que el Nissen es un procedimiento que de pronto ya se está perdiendo, que el uso de los inhibidores de las bombas de protón se ha demonizado un poquito, y ni hablar de los H2 blockers, y que hay alguna nueva data que viene de estos nuevos procedimientos que es un poquito mejor. Recordar entonces que para que esto sirva un poquito hay que tener algo de anatomía. No es lo mismo tener una anatomía normal con una anatomía normal que está abierta,
Y además, ver en una válvula funcional que se pegue al endoscopio versus el que está muy no pegado, pues está muy luz, está muy abierto, muy flojo, sería la palabra adecuada. Entonces no es lo mismo un reflujo fisiológico que es mediano y frecuente versus uno que va a ser frecuente y va a ser muy intenso. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque realmente la mayoría de los procedimientos endoscópicos, toda su tendencia es a restaurar la unión gastroesofágica desde el ángulo de His, que es uno de los principios más importantes de la cirugía antirreflujo. La cirugía antirreflujo tiene componentes muy importantes. El más importante es restaurar la unión gastroesofágica con el ángulo de His. El segundo, tener por lo menos 2 a 2,5 centímetros de esófago en el abdomen, que esto no va a pasar acá. Por eso las hernias hiatales grandes aquí, por ahora con lo que tenemos no funcionan, pero están llegando algunas cosas endoscópicas que van a servir. Aquí se hace el principio más grande, que es restaurar la válvula de la unión gastroesofágica. Aquí ustedes ven cómo yo no tengo ninguna relación con esta compañía, pero este es el aparato que se usa y mire el tipo de sutura que se va a usar aquí en circular para crear unos tipos de válvulas y recordar que por la Asociación Americana de Gastroenterólogos Endoscopistas de junio del 2015, el manejo endoscópico del reflujo mostró que los eventos o complicaciones adversas fueron muy poquitas, menores, que la técnica parece ser durable y quita el reflujo y fue aprobado desde ese entonces, por lo menos para su uso en los Estados Unidos. Si yo les pregunto aquí cuál de estas dos es la aplicatura quirúrgica, es muy probable que unos me digan que la de un lado, otros del otro. La aplicatura quirúrgica que ustedes ven aquí es la que están viendo, que se ve más grande en la mano izquierda de la pantalla, pero es muy difícil diferenciarlas si se hacen bien hechas. No hay hernia de tal grande y funciona muy similar. Hay que ver qué va a pasar, si va a ser aceptada por el público, pero más importante para mí, hoy por hoy, el costo de un aparato comparado con una cirugía en Colombia, la cirugía en Colombia toda es más barata que este aparato en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos la cirugía es mucho más cara que este aparato, pero mientras estos aparatos y estas técnicas sigan siendo tan costosas, no va a ser muy fácil que se adapten masivamente. Y pienso que ese es uno de los problemas que vamos a tener en ese sentido. Para mí esto es supremamente importante. Siempre el futuro, aunque es desconocido, debería ser mejor que el presente. Pero si el futuro al que llegamos se ve mejor que el presente, pues seguimos con el presente. No hay que borrar la cirugía porque la cirugía en buenas manos, con buenas indicaciones, con buena técnica quirúrgica, con un adecuado estudio y seguimiento, tiene éxito entre el 86 y el 92% de los pacientes. Sí, los procedimientos endoluminales demuestran que son costo efectivos, que son durables, que sus resultados son adecuados, no tienen que demostrar que son mejores que la cirugía. Tienen que demostrar que por lo menos son parecidos o iguales a la cirugía, con menos riesgo, menos costo, y va a cubrir un mayor número de pacientes. Eso es lo que yo diría de ellos. Quiero agradecerle nuevamente a la Asociación Colombiana de Cirugía por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta, por favor, la asociación tiene mi correo electrónico. Será un placer contestarla. Ya casi les toca irse a trabajar. Ya debe ser como las 6:30 de la mañana. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y feliz día. Los esperamos a todos en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía, que es dentro de muy pocos días. Gracias.